Colosenses capítulo 3. ¿Cuántos me dicen amén? Versos del 1 al 10. Vamos a ir a esta palabra. Señor, háblame en este día. Dile, Señor, háblame en este día. Dame convicción de quién soy. Dame convicción espiritual de quién soy. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 10. Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida, que es Cristo, está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, haced morir lo terrenal, es decir, lo pecaminoso, lo que es feo, en vuestros miembros, en vuestro cuerpo, como la fornicación, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira, es decir, el enojo de Dios sobre los que son rebeldes, los que son extraviados, los que están duros de corazón. En ellas, en estas cosas feas, anduvisteis también vosotros en otro tiempo, cuando vivíais en el mundo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas otras cosas: la ira, diga conmigo, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras groseras de nuestra boca. No mientas al otro, no os mintáis unos a otros, porque os habéis despojado del viejo hombre, es decir, del pecado, con sus prácticas, y os habéis vestido del hombre nuevo, o sea, los que hemos sido liberados de ese poder, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. Amén y amén. Dale ese aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Quizás no somos muy conscientes, y por eso Dios nos quiere hablar hoy, de quiénes somos realmente. Si tú y yo estamos en Cristo, hemos asumido una realidad espiritual. Quizás no lo tienes que entender intelectualmente, no lo tienes que captar totalmente, pero tú y yo estamos llamados a tomar verdades más allá de nuestra mentalidad y nuestra cultura. Y lo cierto es que si estamos en Cristo y somos cristianos, algo sobrenatural ha pasado en nosotros. Y no necesita pasar por nuestra razón, sino que tenemos que recibirla por fe. Necesitamos creer que algo ha sucedido y que no entendemos y que no podemos razonar cuando nuestra vida ha sido entregada a Cristo Jesús. Y ciertamente eso ha pasado. Diga conmigo, ciertamente ha pasado. No tengo que entenderlo todo. La gente no entendía cómo es que Jesús podía resucitar a un hombre como Lázaro, que tenía más de 3 días de muerto. Estaba recontra muerto, olía mal. No entendían cómo podía pasar semejante cosa. Está podrido. ¿Cómo es que puede darle vida nuevamente el Señor? Y eso es algo que no tenemos que entender, tenemos que aceptarlo. Así que ellos tuvieron que aceptar que Lázaro, que estaba oliendo mal, con 4 días de muerto, volvía a vivir. Era ilógico, eso no puede ser. Nadie podía explicar eso, pero son realidades. Diga conmigo, hay realidades del mundo sobrenatural que yo no tengo que entender, pero que tengo que aceptar. Y a ti y a mí nos conviene, diga conmigo, a mí me conviene aceptar las realidades sobrenaturales más que entenderlas. Más que entenderlas.
Porque si tú y yo pretendemos que para aceptar algo lo tenemos que entender, mis hermanos, nos vamos a perder de lo más precioso. Porque tú y yo somos muy limitados. Nuestra mente es muy pequeña. Pero cuando Dios revela algo y nos da un contenido y nos habla de algo, nos está hablando de una realidad superior que tenemos que aceptar, más que comprender y entender, aceptar, porque eso es lo que nos conviene. Cuando Jesús vino y les hablaba a los hebreos de su época, a los hijos de Abraham, a los descendientes de Abraham, y cuando el Señor les enseñaba a ellos las cosas que Dios les decía, muchos de ellos no lo entendían. Es más, no lo entendieron. Jesús fue crucificado y ellos no lo entendieron. Cuando Jesús resucitó tampoco lo entendieron. Dijeron, ¿cómo es que tú que hacías milagros, has muerto, ahora resucitaste? No entendemos. Y él dijo, no tienes que entenderlo. Tienes que aceptar que yo soy el Mesías. Tienes que aceptar que yo soy el Hijo de Dios. Tienes que aceptar que yo me encarné. Tienes que aceptar que yo vengo a darte un mensaje de palabra de vida, de eternidad. Tienes que aceptar que yo soy la luz y la vida y el camino. Aleluya. Y mis amados, ahí está la llave. Diga conmigo, ahí está la llave. Diga conmigo, ahí está la llave. A ver, ¿cuántos tienen esa llave en la mano? Señor, es una llave. No tengo que entenderlo. Tengo que recibirlo. Tengo que recibirlo. Hay muchas cosas que tú vas a tener que recibir y no tienes que entender. Porque si las quieres entender, ya las bajaste de categoría. Es como si alguien le pide a alguien, ¿verdad? Un secreto. Alguien le dice, yo necesito un secreto. Necesito que me digas el secreto de tu éxito. Y la persona le dice el secreto. Y la persona dice, sí, pero eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Eso no me dice nada. Bueno, es que te estoy diciendo algo que tú puedas entender. Porque si yo te digo cuál es mi secreto realmente de mi éxito, y tú no lo vas a entender, te vas a burlar de mí. Y sabes, las cosas mayores no las tenemos que entender. Las tenemos que aceptar, las tenemos que recibir. Porque cuando las queremos entender y las queremos racionalizar, las bajamos de nivel y nos va a parecer algo muy simple, muy común. Pero cuando tú y yo somos capaces de aceptar cosas que no entendemos, que no racionalizamos, estamos tomando cosas superiores. Porque no está en mí el entenderlo, está en mí el recibirlo y beneficiarme de esa maravillosa realidad superior. No la entiendo, pero la recibo porque la necesito y porque sé de dónde viene y sé que es para mi vida una bendición recibirla. Aleluya. Aleluya. Dale ese aplauso a Jesús. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos fueron entendiendo. Ellos fueron entendiendo y dijeron, claro, ahora entiendo lo que decía Jesús, ahora entiendo por qué decía estas cosas, ahora entiendo por qué hacía los milagros, ahora entiendo por qué es que Él se expresaba de esa manera, ahora lo entendemos. Él es el enviado. Él vino a hablarnos algo superior. ¿Por qué el día del juicio con Pilatos, los judíos que lo habían visto hacer milagros tremendos, nadie había hecho esos milagros, nadie podía resucitar un muerto después de 4 días, nadie podía decirle a la tormenta, para, nadie podía sanar a un leproso instantáneamente, nadie. Pero sin embargo, en el momento de elegir, eligieron a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un revolucionario, un revoltoso, uno que se había levantado contra el poder de Roma. Era un líder político. Y está bien, pero todos optaron por Barrabás. Todos comenzaron a gritar Barrabás, Barrabás, Barrabás. No lo habían entendido a él. Él había hecho cosas superiores, pero no lo entendieron. Pero Barrabás había hecho cosas comunes. Tomemos las armas, rebelémonos contra el César. No es justo que estemos pagando tributo a semejante imperio pagano y abusivo. ¿Era lo normal? Eso lo entendía cualquiera, claro, Barrabás, estamos de acuerdo contigo. Eso es injusto. No deberíamos estar en esa condición, si es verdad. Pero lo que Jesús vino a enseñar y lo que enseñó durante 3 años públicamente era algo superior, era algo del cielo y no lo entendieron. Por eso entendieron más
los gestos de revolución de Barrabás que las enseñanzas de Jesús, porque lo que Jesús traía era superior. El mensaje de Jesús era de vida eterna, era de trascendencia. El mensaje de Jesús era sobrenatural. Y claro, como no lo entendieron, optaron por lo natural, por lo común. ¿Qué es Barrabás? Barrabás significaba lo común, lo corriente. Rebélate, toma las armas por la fuerza, defiéndete. Y en cierto modo eso en algún momento tiene su lugar. Pero no puedes menospreciar lo que no entiendes y que es superior y cambiarlo por lo natural y común, por lo que es limitado. Barrabás quizás podía hacer una revolución y quizás podía haber vencido al Imperio Romano. Por supuesto que eso parece una locura. ¿Pero y qué? ¿Iba a cambiar en algo la vida de la gente? ¿Iba a cambiar en algo la condición del corazón de los hebreos y de los romanos? ¿El hecho de que los israelitas se liberaran del poder y del yugo romano iba a cambiar su condición humana? No, simplemente ya no somos esclavos de los romanos, somos libres, pero nuestro corazón sigue enfermo, sigue sin Dios, sigue egoísta, sigue violento, sigue adúltero, sigue idólatra y seguimos sin Dios. No cambió nada, simplemente ya no somos esclavos de los romanos, pero somos esclavos de nuestra condición fea, de nuestras inclinaciones egoístas. Pero el mensaje de Jesús era un mensaje sobrenatural, era un mensaje de liberación del alma, era un mensaje del cielo. Y por eso ellos no lo captaron, no lo aceptaron. Cuando Cristo resucita, ellos empiezan a entender, tú no viniste con un mensaje terrenal, tú no viniste a solucionar nuestros problemas domésticos. Tú viniste a darnos trascendencia. Jesús, tu mensaje es para la eternidad. Tu mensaje es para liberarnos del cautiverio del pecado y darnos victoria contra todo tipo de mal. Tú viniste dándonos un mensaje sobrenatural. Jesús, tú eres el Dios que ha venido del cielo a la tierra. Aleluya. Y mis amados, necesitamos tomar esto. El mensaje de Jesucristo es un mensaje sobrenatural. Y tú y yo estamos tocados por ese mensaje. Si tú eres de Jesucristo, si tú eres de Dios, entonces tú empiezas ahora a tener una inclinación hacia las cosas del cielo. Por eso la lectura que leíamos. Si tú estás con Cristo, quiere decir que has muerto a la condición de pecado, a la condición egoísta, a la condición malsana, a la herencia y a las inclinaciones feas que traíamos desde nuestros padres. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el poder de la vida está en ti, que ya el poder de Cristo resucitado está en ti, y ese poder hace que tú y yo ya no seamos más esclavos. Que luchamos contra esa tendencia, luchamos contra esas inclinaciones, luchamos contra esas necesidades, luchamos contra esas ganas, sí, pero ya no somos esclavos. El poder de Jesucristo está en ti, está en mí y no nos va a dejar ser esclavos nunca más, nunca más. Aleluya, aleluya. Y Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8, en el verso 2. Y Pablo dice, y Pablo en el capítulo 6, en el verso 4 del mismo Romanos dice, estamos muertos con Jesús. ¿A qué? Al hombre caído, al hombre feo, al egoísta, al hombre criminal, al hombre esclavizador, al hombre frustrado, al amargado, al que no puede tener comunión con Dios, no tiene la vida. Ese hombre ha muerto con Jesús, pero también con Jesús ha resucitado. Mis amados, nosotros estábamos muertos, pero con Cristo hemos revivido. Si es que el Espíritu de Dios está en ti, tú has revivido. Ahora alguno dice, sí, pero yo todavía tengo ganas de hacerlo feo. Claro, tenemos las ganas, pero ya no somos esclavos de eso, porque ahora el poder de Dios que está en nosotros no nos deja. Diga conmigo, Él no me deja, no me deja perderme, no voy a volver a ser alguien nulo. El poder de Dios no te va a dejar. No te va a dejar ser alguien extraviado. La palabra de Dios dice que si estamos muertos con Cristo estamos resucitados para una vida diferente. Diga, yo vivía de una manera, pero cuando Cristo llegó a mi vida, Él me está llevando a vivir de una manera diferente.
Si hemos muerto con Cristo a la vieja forma de vida, con Cristo hemos resucitado a una nueva vida. ¿Cómo? Por el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu de Dios ahora? En ti y en mí, y nos está dando vida nueva. Amén. Romanos capítulo 6, verso 4. Después vamos al 8, ahí mismo. Dice, porque hemos sido sepultados juntamente para muerte en Cristo. Pero así como hemos muerto a las viejas inclinaciones naturales que traíamos, que son del pecado, así también hemos con Cristo resucitado a una vida nueva. Hay vida nueva. Diga conmigo, hay vida nueva. En mí está la vida nueva. Claro que algunos dirán, pero en mí no se me nota. No se te nota porque no has tomado más de Él. Necesitamos tomar más de Cristo, más del Espíritu de vida, para que se te note. ¿Por qué? Porque quizás todavía tú sigues mal vestido. Tú todavía quizás sigues con la vieja mentalidad de pobre o de pecador o de egoísta. Pero si tú tomas más de lo que Cristo ha hecho en ti, entonces se te va a notar que tú ya cambiaste. Que tú ya no estás a merced de tus viejas inclinaciones. Que el poder del Espíritu de Dios que está en ti te está cambiando. Está cambiando tu apetito, está cambiando tu deseo, está cambiando lo que apeteces. Cambia. Antes lo querías hacer todos los días, ahora ya no. Antes querías mentir todos los días, ahora ya no. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está cambiando en nosotros el deseo. Diga, Él cambia el deseo en mí. Ahora sí vamos a Romanos capítulo 8, verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Diga conmigo, Espíritu de vida. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Diga conmigo, me ha librado de la ley del pecado, es decir, de lo malo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mis amados, ya recibimos el poder. Diga conmigo, yo ya recibí el poder. Con Jesús yo ya recibí el poder. Diga conmigo, yo ya tengo el poder. Ya tengo el poder. El poder de la resurrección de Jesús está en mí. Y eso me hace vencer todo lo feo que había en mí. Y eso hace la diferencia. Y yo necesito tomar esa verdad. Diga conmigo, yo voy a tomar esa verdad. Voy a tomar esa verdad. Hay poder en mi vida. Hay poder en mi vida. Diga conmigo, hay poder en mi vida. El Espíritu de vida que está en mí ha vencido lo malo que yo traía. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Él ha pagado nuestra deuda y nos ha dejado su Espíritu. ¿Para qué? Para que tú te opongas a lo feo que traíamos. Traíamos mucha cosa fea, usted lo sabe. Hay cosas que traemos de nuestros ancestros. Inclinaciones, depresiones, necesidades, vacíos, heridas, abuso, soledad, pobreza, rechazo. Traíamos mucha cosa, pero cuando el Espíritu de Dios viene a ti, viene la vida con Él. Viene la vida, y esa vida de Jesús en ti vence todas las cosas. Vence en ti. Diga conmigo, el Espíritu de vida vence todas las cosas en mí. Así que nosotros ya estamos. Diga conmigo, yo ya estoy preparado. Yo ya estoy capacitado. ¿Cuántos lo dicen en voz alta? Yo ya estoy capacitado. Yo ya estoy preparado para una vida sobrenatural. Diga conmigo, yo estoy capacitado para vivir una vida sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? Que vences todas las cosas circunstanciales. Vences todas las cosas. Ahora, alguien me dirá, pero a mí no me pasa eso. Yo todavía me revuelco en cosas de mi pasado. A mí todavía me atrae, me subyuga, me esclaviza, me frena, me detiene, me deprime. O me gobiernan cosas del pasado, apetitos, necesidades, costumbres, mentalidad, temores, vacíos. Aún eso me estremece y es más fuerte que yo. No es más fuerte que tú, más fuerte es el que está ahora en ti. Pero y entonces, ¿por qué no lo evidencio? ¿Por qué no hay la diferencia? Y es muy simple, es porque nosotros no le hemos dado lugar.
No le hemos dado lugar, no hemos aceptado que el poder de la resurrección, el espíritu de vida de Cristo ahora está en ti. Ese que resucitó a Lázaro, ese que echó fuera a los demonios, ese que dio de comer a la multitud, ese que le dijo a la tormenta que pare, ese que le dio vida al ciego, ese que levantó al que estaba postrado en tierra, ese mismo espíritu es el que está en ti y está en mí. Pero ¿por qué no vivimos en ese poder sobrenatural si ya lo tenemos? Porque no le hemos dado cabida. No le hemos dado cabida, no nos lo creemos. Pero aquí la palabra de Dios es muy clara. El espíritu de vida está en ti y ha vencido el pecado y la muerte. ¿Qué tenemos que hacer para que esto se note en nosotros? Tenemos que activar ese poder espiritual. Diga conmigo, yo voy a activar ese poder sobrenatural. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, verso 38, Jesús habla de un río de vida que es el que va a venir sobre todos los que crean en él. Y la palabra de Dios dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, esto ya Dios lo había planeado, papá Dios ya lo había planeado, ríos de agua viva correrán de su interior. A ver, vamos a leerlo todos, por favor. Yo lo estoy leyendo en una versión, pero léalo usted en su Biblia. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos, diga conmigo, ríos, todos díganlo, ríos, diga río de agua, de vida, correrá en mi interior. Quiere decir que dentro de nosotros hay un río. Diga conmigo, hay un río. Hay un río. No es un riachuelo. No es el río Moche. Diga conmigo, es un río. Es un río. Usted se imagina un río de vida hay en ti. Y entonces, ¿por qué estás viviendo así? Entonces, ¿por qué estás mendigando? Entonces, ¿por qué todavía tienes envidia? ¿Por qué todavía tienes que mentir? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué peleas con tu esposa? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué dudas? ¿Por qué no eres próspero? ¿Por qué no tienes para dar? ¿Por qué no eres feliz? Si dentro de ti hay un río de vida. ¿Qué ha pasado con ese río? ¿Dónde está ese río? Lo has escondido, lo has menospreciado, no lo quieres ver. Lo has recibido, pero lo escondes, lo ignoras. Le das la espalda, pero es el río del Espíritu Santo en ti. Es la vida del cielo. La vida sobrenatural está corriendo en ti. Pero no lo vemos. No lo vemos, no nos afecta, no nos cambia, no nos da poder. Porque no lo hemos determinado. No lo apreciamos. Necesitamos creer que este río de vida está en nosotros. Y si el río está en nosotros, todo va a estar bien. Yo voy a florecer, yo voy a fructificar, voy a tener para dar, voy a vencer la muerte, la enfermedad, la depresión, el miedo, voy a vencer la angustia. El río de vida está en mí, no está afuera, está en mí. Aleluya, dale el aplauso al Señor. Y mis amados, no tenemos que entenderlo, tenemos que recibirlo. ¿Por qué muchos cristianos no tienen la victoria? Porque no creen, no saben lo que tienen. Es como alguien que tiene un Mercedes-Benz, pero no tiene ni idea de lo que es un Mercedes-Benz y lo trata como si fuera un Volkswagen, un escarabajo. Es como que alguien tiene una camioneta 4x4, ¿no es cierto? Y piensa que está andando en un carrito Nissan. Por favor, no estoy tratando de maletear a ninguna de las marcas. Pero es como que alguien tiene una camioneta 4x4. Te puedes meter a la arena, puedes subirte a la montaña, puedes cruzar ríos. Puedes ir muy lejos con esa camioneta, te puede llevar hasta la punta del cerro y bajar y irte al otro lado. Es una camioneta que tiene un motor doble tracción. Ay, yo no lo sabía. Y nunca has pasado ni un riachuelo porque no sabes lo que tienes.
pues te estás desperdiciando la vida. Y nosotros tenemos el río de la vida en nosotros. El poder de Dios sobrenatural está en ti porque has creído en Cristo. El poder de la vida, de la resurrección, de la autoridad, de la prosperidad, de las promesas, de la vida eterna está corriendo en ti. Necesitas creerlo, tomarlo, usarlo, disfrutarlo y darlo a los demás. Aleluya. Y hay muchas cosas que ignoramos que ya están en nosotros y no las estamos viviendo porque no las hemos determinado. No sabemos que está ahí. Y está ahí el poder de Dios. Está la resurrección en nosotros. Está el amor de Dios en nosotros. Recibimos el Espíritu y con el Espíritu la vida. Y con la vida podemos vencer todas las demás cosas. Está en nosotros el fructificar, el ser felices, el que nuestro corazón sea sanado, el que tengamos amor para dar, la capacidad de perdonar, de abrazar, de ser generosos, de dar, está en nosotros. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque le hemos dado la espalda al río. El río está en nosotros, pero le damos la espalda. Es como ir al desierto y encontrar un oasis y no verlo. Está el río ahí, está el oasis en el desierto, lo necesitamos, pero no lo vemos. No lo creemos. Y el río está en ti, está en mí. Tenemos vida sobrenatural. Diga conmigo, yo tengo vida sobrenatural. Hemos recibido todo el poder para vencer lo malo con lo bueno. El Señor les dice en Lucas capítulo 10, verso 19, a sus discípulos, les dice algo tremendo que nosotros tenemos que recordar hoy. Y el Señor les dice, yo les doy poder. Yo les doy poder. Les doy autoridad para vencer a los enemigos que tengan. Yo les doy poder para pisar, para hollar serpientes y escorpiones. Yo les doy la autoridad. Ahora la tienes tú. Tú puedes vencer el espíritu de enfermedad, el espíritu de muerte, el espíritu de ruina, el espíritu de depresión, de suicidio, de adicción, de esclavitud, de temor, de brujería. Tú tienes el poder, tienes la autoridad en mí para vencer todo poder de mal. Y dice ahí la Escritura, he aquí yo os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Son espíritus, son poderes malignos. Y sobre todo poder del enemigo. Y diga conmigo, y nada me va a dañar. Nada me va a dañar. Yo voy a reprender la enfermedad. Yo voy a reprender el espíritu de suicidio. Yo voy a reprender y echar fuera de mi casa el espíritu de desorden, de pobreza, de ruina, de infelicidad, de infidelidad, de adulterio. Voy a reprender en el nombre de Jesús el mal que venga contra mí, porque yo tengo la autoridad. El río de vida está en mí. Yo tengo la autoridad. Pero tienes que creerlo. Tienes que tomar autoridad, tienes que vivir en el río. El río ya está en ti. Toma autoridad entonces, porque lo sobrenatural ya está en ti. Diga conmigo, lo sobrenatural ya está en mí. Yo tengo que vivir eso. ¿Por qué seguimos viviendo como pobres cuando somos ricos? ¿Por qué seguimos mendigando si tenemos el río dentro de nosotros? La vida está en nosotros. La vida está en ti. Si tu hijo necesita vida, dásela. Tú la tienes. Si tu esposo está mal y necesita del río de vida, necesita el poder, dáselo, porque tú ya lo tienes, mujer. Pero si tú no lo crees, ¿qué le vas a dar? Tú vas a estar esperando que alguien te dé del río de vida, pero tú ya lo tienes. Si tu esposa necesita el río de la vida, el poder de la resurrección en Cristo, dáselo. Pero quizás tú como esposo estás diciendo, yo necesito que alguien me lo dé, ya lo tienes. Necesitas activarlo. Diga conmigo, voy a activar el poder de la resurrección que está en mí. Yo lo voy a activar para comenzar a dárselo a otros. Lo voy a disfrutar yo,
Voy a disfrutar del espíritu de resurrección y de vida que está en mí y que no me deja deprimirme y no me deja caer en ruina, ni hacer lo malo ni lo feo. No tengo que mendigar, no tengo que transar, no tengo que negociar, no tengo que ver nada con corrupción, porque el río de vida que está en mí me ha cambiado el apetito. Diga conmigo, el río de vida cambia el apetito. Pero tú necesitas saber que está ahí. Si tú y yo no vivimos con el río de vida, no cambiamos de apetito. Pero si tú dejas que el río de vida empiece a correr en ti y tú lo empiezas a buscar, empiezas a caminar con él, empiezas a disfrutar del río del espíritu de vida en ti, va a cambiar tu apetito. Va a cambiar tu apetito, ya no vas a tener ganas de mentir. Y si en algún momento quieres mentir, ya no puedes, porque el río de vida está cambiando tus apetitos, tus inclinaciones. Y yo creo que eso es lo que ha pasado aquí en Virú. Con las irrigaciones llegó el río Santa, llegó la irrigación a Chavimochic y ha cambiado el apetito nuestro. Ahora tenemos más cosas que comprar en el mercado a causa de que hay más agricultura. El apetito de nuestro interior lo va a cambiar el río del Espíritu Santo que ya está en nosotros. Y eso nos vino por Jesús. Diga conmigo, por Jesús vino el río de vida. Vino el Espíritu a mí, que está venciendo todo lo viejo, está venciendo todo lo malo, está venciendo lo que no me deja ser feliz, lo que no me deja ser libre, lo que no me deja ser sano, lo que no me deja ser próspero. El río está comenzando a llevárselo, pero tú y yo necesitamos activarlo. Diga conmigo, yo voy a activar el río. Yo voy a activar mi dimensión sobrenatural. Diga conmigo, mi dimensión sobrenatural la voy a activar. Creyendo. Voy a creer en la dimensión del cielo que Jesús ha traído para mi vida en el Espíritu Santo. Él te cambió la vida. No dejes que el tiempo pase sin disfrutar del río de vida. El río ya está en nosotros y el Señor quiere no solamente que tú y yo lo disfrutemos, Él quiere que lo tengamos para darlo a otros. Así que vamos a activar ese río para poder ayudar a otras personas. Si tú te activas en el río de la vida sobrenatural, créeme que el Espíritu Santo va a comenzar a dispararse en ti. Te va a bendecir, te va a abrir puertas. Van a haber personas que te van a buscar para que les aconsejes, para hacer negocios contigo. Van a haber personas que van a buscarte para que les ayudes con un problema. Pero también va a venir la bendición financiera y te van a decir, oye, ¿y a ti no te gustaría este negocio? ¿Y a ti no te gustaría hacer esto conmigo? Y tú vas a decir, wow, esa es una buena oportunidad. Porque en ti está el río de vida. Y donde el río está, cambia el desierto. Lo seco empieza a reverdecer porque hay río. Si tú eres un cristiano, eres una cristiana, eres un hijo de Dios, has recibido el río de Dios. El río de Dios te va a hacer florecer, pero necesitas activarlo. Dile, río de Dios, toma mi vida. Toma todo, porque yo quiero reverdecer y quiero ser bendición. No solamente es para ti, no solamente es para tu esposo, para tus hijos, porque Él quiere que tus finanzas florezcan. Claro, ¿y por qué no? Papá quiere bendecirte con todo. Ya te dio el río, depende de ti. ¿Tienes un área desierta? ¿Hay un área desértica en tu vida, tu matrimonio? Pues échale el río. Échale el río. ¿Tienes un problema económico? ¿Hay desierto en tu economía? Pues échale el río. Y el río se va a encargar de eso. ¿Tienes un problema familiar? ¿Hay un asunto desértico en tu cuerpo que te limita? ¿Hay algo en tu historia que te afea, que te retiene? No te preocupes más. Dile, río de Dios, eso es tuyo. Río de Dios, eso es tuyo. Río de Dios, entra en mi pasado. Río de Dios, entra en mi matrimonio, en mi vida sexual, entra en mi economía. Río de Dios, yo te quiero ahí, yo te quiero ahí, yo te quiero ahí. El río de Dios, la vida del cielo para ti aquí en la tierra. Aleluya. Aleluya. Es ese río que está en ti. No lo dejes morir.
Iglesia, familia, no lo dejes morir. Hazlo correr. Si el río está en ti, dile: río de Dios, yo quiero que estés todos los días, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, cuando voy al trabajo, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con mis hijos, cuando estoy haciendo negocios, cuando voy al banco, cuando tengo que hacer alguna gestión. Río de Dios, yo quiero que estés aquí conmigo porque todo va a estar bien. El río de Dios es el espíritu de resurrección de Dios en ti. Es vida sobrenatural. Las puertas se van a abrir porque el río va contigo. Las cosas van a enderezarse porque el río de Dios va contigo. Pero si tú vas sola, pero si tú vas solo, vas como un natural, vas como uno común y corriente, como cualquiera. Pero qué lástima, porque tienes una 4x4. Qué lástima que no puedas ir más allá. Qué lástima que no puedas subir esa montaña y conquistarla. Qué lástima que no puedas ir al otro lado. Tienes la 4x4, pero no la sabes usar. Tienes la nave para ir hasta el fin del mundo, pero no la ves. Qué desperdicio. Tienes el poder. Tienes el poder para ser feliz. Tienes el poder para decirle a ese cáncer: te secas. Te secas. El río de vida está en mí y yo te ordeno que te seques. Tienes el poder para decirle a ese maleficio, a esa maldición, a ese poder de tinieblas. Tienes el poder de decirle: te callas, te vas, en el nombre de Jesús, porque tienes el río. Tienes el río. Pero si no lo sabes usar, si no estás consciente de que lo tienes, es un desperdicio. Es un desperdicio. Pero no es que Dios no te quiera bendecir, es que tú no sabes que el río está ahí. Necesitas darle lugar de honra al río del Espíritu que está en ti. Vida sobrenatural en ti, para que a la economía que se torció y que se cayó, tú le ordenes: te levantas. Te levantas, yo tengo el río de vida. La vida sobrenatural de Dios en Cristo Jesús está en mí. Y yo te digo: economía, te enderezas. Te enderezas y te levantas, porque hay uno más grande que tú y está en mí. Tomas autoridad, pero necesitas el río. Pero si no estás conectado al río, ¿de dónde te va a venir esa autoridad y ese poder? ¿De dónde? ¿Cómo va a reverdecer tu cuerpo que empieza a envejecer? ¿Cómo tus huesos van a reverdecer? ¿Cómo tu cuerpo te va a acompañar más tiempo en la tierra si el río no está activado ahí? Quizás envejezcas antes de tiempo. Quizás tus ganas mengüen y tus deseos mengüen antes de tiempo. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Si supieras el río que hay en ti, si supieras el poder sobrenatural que hay en ti. ¡Wow! Y mis amados, está pasando hoy en miles de personas que tienen la vida sobrenatural en ellos mismos y no la están disfrutando, no la están viviendo. Viven como naturales, viven como unos normales y no lo son. El río del poder de Dios está en ellos, pero no lo han usado, no lo han disfrutado, no lo han experimentado. Y no solamente es para ti y para mí, es para que lo impartamos a otros. Hay mucha gente dormida y muriendo. Hay mucha gente que no tiene nada por qué vivir. Y teniéndolo todo, no tienen nada en el alma. Pero si tú y yo tenemos el río, vamos a llevarles el río a ellos y les vamos a decir: mira, tú no estás bien, tu vida no tiene propósito, te estás secando, te estás muriendo, lo tienes todo y no tienes nada. Un agujero gigante hay en tu alma que te llevará a la tumba. Pero yo vengo a llevarte al río de Dios. Yo vengo a llevarte al río y te dirán: ¿dónde está ese río? Está en mí, pero yo te voy a enseñar a descubrirlo. Yo te voy a enseñar cómo ir a ese río de vida. Y como tú lo tienes, se lo vas a mostrar a alguien. Y alguien va a decir: yo quiero ese río de vida. Yo ya quiero empezar a vivir. Yo ya empiezo a disfrutar. Yo quiero esa vida para mí. Aleluya. Aleluya. Ese río es el Espíritu Santo en nosotros y lo recibimos por Jesús. Cuando tú y yo creímos en Jesús, el Espíritu de vida vino a nosotros. Ríos de agua viva hay en ti.
tienes que llevárselo a otros. Hay ciegos, pero no hablo ciegos de los ojos, hablo ciegos del alma. Gente deprimida, gente que no sabe por qué vive. Bueno, viven porque tienen que pagar las cuentas de sus hijos. ¿Y qué más? ¿Para qué más existes? Es que quiero ver a mis nietos. ¿Y para qué más quieres vivir? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Y hay mucha gente que está extraviada, vive por vivir, pero cuando el río de Dios los toca, empiezan a disfrutar, empiezan a revivir, resucitan, porque ese es el poder del río que está en ti. Resucita a los muertos, resucita a los enfermos, sana a los enfermos, toca vidas que están apagadas y las hace florecer. Ese es el río que está en ti. Y si ese río que está en ti y en mí empieza a tocar más personas, más río va a venir para ti, más río de Dios va a venir. Es vida sobrenatural. Y yo creo que papá quiere que activemos ese río, que hoy oremos por eso, que tú te decidas hoy activar el río sobrenatural que hay en tu vida y dejes de seguir siendo el mismo y la misma, que nunca más vas a tener que pedir porque tienes para dar. Nunca más extenderás tu mano para que te estén prestando y te estén dando, cuando tú tienes el río de la bendición en ti. Tú tienes para dar, tienes el amor, tienes el poder, tienes el río de la resurrección. No tienes que esperar que te dé, tú tienes para dar. El río está en ti, está en mí. Aleluya, aleluya. Es el río del Espíritu Santo para nosotros. Dile: Espíritu Santo, perdóname si no he caminado contigo. Tú eres el poder de resurrección, tú eres vida sobrenatural en mí. ¿Por qué mendigo? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué negocio? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué no soy libre? Si tú estás en mí. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero el Espíritu que irrigue todo mi ser, cada área de mi vida. Llénala con tu presencia. Río de Dios, río de vida eterna, río de poder que cambia todo en mí. Pídelo hoy en voz alta. Es el río de Dios. Recibiste el Espíritu Santo y es la vida sobrenatural. Es vida sobrenatural para vencer todo lo natural. En tu matrimonio, en tu economía, en tu cuerpo, en tu familia. Levanta tu voz y dile: Señor, si el río está conmigo, nada me va a detener. No voy a mendigar, no me voy a rebelar. No habrá tristeza contra mí, ni enfermedad, ni habrá miedo al futuro, porque el río es vida, conmigo es vida. Si hay una enfermedad, si hay algo que está pasando en tu familia, si hay una enfermedad, algo está afectando tu mente, solo el río de Dios te va a cambiar. Él te pasará a una nueva condición. Recíbelo hoy. Dile: Señor, yo activo ese poder sobrenatural. Más. Recíbelo, porque hay sanidades que están pasando. Hay sanidades en tu cuerpo que están pasando. Hay sanidades en tu mente que están pasando. El Espíritu está ahí. Recíbelo. Señor, activo el río de vida, Señor, que vence la angustia y el miedo. Gracias, Señor. Tómalo. Es más el que está en mí, es más el río de vida en mí que lo que está afuera. Es más el Dios viviente en ti que el que está en el mundo. Padre, te damos gracias, porque no solo nos salvaste con Jesús, sino que nos diste de tu Espíritu. Es el río del cielo, es el río de la vida sobrenatural. Es poder de resurrección para todo aquel que cree en tu nombre. Señor, gracias por esa vida sobrenatural, por el poder que has puesto en nosotros, para poder disfrutarlo, crecer, fructificar, dar testimonio, impartir a otros, compartir a muchos del río de la vida que ha vencido todo poder enemigo. Gracias, Padre, te damos. Gracias por ese río maravilloso. Es el río del amor, es el río de la vida verdadera.
Eres tú, Señor, en nosotros. Eres tú en mí, Señor. Eres tú en mí. Eres más grande que todas mis circunstancias. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Él vive. Él vive en nosotros.